Vamos a comenzar con pelín de retraso la mesa de técnicas y tecnologías para transformar la administración. Yo había solicitado para esta mesa una mesa estilo Jesulín, solamente mujeres y yo, pero al final nos han calzado a Sergio, que es un honor tenerle aquí con nosotros. Porque en ese tipo de eventos suele ocurrir que las mesas suelen ser mayoritariamente de hombres, ¿verdad? Y más si de tecnología. Y no sé por qué, porque que yo sepa no estáis subrepresentadas en la realidad, solamente encima de las mesas. Bien, pues tenemos el placer de contar con nosotros a María del Cristo Morales Pérez, una mujer de Derecho, de aquí de La Laguna. Realmente no me sé muy bien su currículum, la he conocido ahora, pero por lo que veo es, vamos a ver, la parte importante, es jefa de Servicio de Tecnología y Protección de Datos en Santa Cruz de Tenerife. Y por lo que veo, además de proteger datos, los abres, como Open Data. Interesante doble papel. Tenemos por aquí a Lucía Escapa, subdirectora general de Tecnologías y Servicios de Información del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. Por ejemplo, tiene como funciones la Dirección de Sistemas y Servicios de Información y Telecomunicaciones en la Administración Pública, tanto en lo horizontal, como la gestión de personal, etcétera, como en lo vertical. Todo eso. Y más cosas, que os contaré ella si quiere. Tenemos por aquí a Modesta Costa, que trabaja, a ver si lo digo bien, en Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona. Según hemos comentado, eres la responsable de proyecto de administración electrónica en ese servicio TIC y tiene la parte más ingrata, porque más que trabajar con la parte que ven los ciudadanos, trabaja con el middle, con eso que hay que hacer muy bien para que el otro funcione y que nunca se ve. Y por fin, pero no peor, tenemos a Sergio Jiménez, analista digital en Novagov, y me va a saltar el currículum. Este hombre tiene una característica muy curiosa. Es un hombre de nicho. Luego veremos que esto de nicho es una cosa que viene hoy a cuento. Tiene un blog que se llama Publilítica, donde habla exclusivamente de la analítica web en el marco de la administración pública. Una especialización terrible, con lo cual, bueno, pues, como les decía ayer, más que un innovador, es un analista. Él nos explicará el por qué un analista está en una mesa de innovación y yo creo que lo va a hacer muy bien. Bien, reglas del juego. Como tenemos poco tiempo y queremos debatir entre nosotros y con vosotros, vamos a dar solamente 5 minutos por persona para que hable de su libro. ¿De acuerdo? Tiempo libre para contar lo que se quiera. Y después tenemos una serie de preguntas para lanzar un buen debate entre nosotros. Espero que dé algo de tiempo para que también participe el público, aunque estamos un poco cortos. Yo propongo en todo caso que participéis todo el tiempo. ¿Cómo se puede hacer esto? Una cosa que funciona bien es cada vez que digamos algo que os parezca positivo y estéis de acuerdo, haced así con las manos. Venga, a ver. Vale, consenso. Y cuando digamos algo y estéis en desacuerdo, podéis hacer el gesto de los Césares romanos. ¿Sí? A ver, hacerlo, por favor. Bien, sin sonido, solamente gestos. Vale, perfecto. Así no lo dormimos y hay una participación incluso si no habláis. ¿De acuerdo? ¿Puedo poner algo ahí? Bueno, yo solo voy a hablar al principio. La idea es que hablen esas personas, yo modero la mesa. Mi función es que brillen. Pero sí quería introducir el tema con muy pocas transparencias, ¿no? Siendo fiel a los 5 minutos, claro, sí, yo no veo la presentación, te voy a hacer así. Vamos a tener 5 minutos de masoquismo, ¿eh? Como decía la copla, pues se nos rompió el amor, ¿no? Y todavía se nos rompió el amor en el marco de la tecnología y la administración, del e-government, pues solo recurrir a esta imagen un poco potente, ¿no? En fin, la administración electrónica hubo un momento que era la gran promesa que teníamos encima de la mesa y por algún motivo parece que no se ha desaparecido el mapa, ¿verdad? Yo creo que Malmö, que fue el momento en que se le coronó, se le subió tan alta que se ha caído y se ha despeñado. Y parece que hemos heredado otros paradigmas ahora. Ahora hablamos de innovación pública, de gobierno abierto. Y gente dice, bueno, ¿y el e-government? Uy, el e-government. Con la pasta que cuesta, ¿no? Qué difícil hablar de esto. Bien, de hecho, teníamos una definición de administración electrónica que yo cuando la copié con esa URL, he ido a buscar ahora y ya pone, esta página web no existe.
lo cual parece que hasta le han quitado el mapa. Y que era interesante, ¿no? Porque decía... No sé si puedo abrirme de aquí porque no puedo leer en escorzo. Bueno, es igual. La administración electrónica es la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación, cambio organizacional y nuevas habilidades en la administración pública para mejorar los servicios y los procesos democráticos y fortalecer el apoyo a las políticas públicas. Bueno, tenía una ambición grande la administración electrónica, un fin muy interesante. Ahora bien, ¿qué ha podido pasar? Bueno, ¿qué es lo primero que dice? Es la aplicación de la tecnología, lo pone por delante. Yo creo que hemos puesto un poco el carro delante de los bueyes. Vamos a dar la vuelta. Si lo decimos al contrario, puede ser una definición de gobierno abierto, con las mismas palabras, ¿no? El gobierno abierto es el fortalecimiento de las políticas públicas, el enriquecimiento de los procesos democráticos para la mejora de los servicios públicos y de bienestar social, incluye la aplicación de cambios organizacionales y de tecnología de la información. Cuando la tecnología, esto me va a dar una tortícolis, cuando la tecnología va como medio y no como fin, parece que la cosa puede cambiar. Y no veo ninguna mano alzada. A ver. Voy a hacer un silencio incómodo hasta que todos alcéis la mano, ¿eh? Perfecto. Bien, y por fin, no voy a explicar esta diapo porque no quiero dar una charla magistral. Ese cambio del e-government, de la E de electrónico, a la I de innovación o a la O de open, en realidad lo cambia todo. La tecnología sigue siendo muy importante, pero sigue siendo la última dimensión a analizar. Tenemos por delante el liderazgo, la normativa, la organización, la demanda ciudadana, las capacidades que hay en la ciudadanía, la financiación y también, por supuesto, la tecnología como base para todo esto. Bien, después de esta breve introducción, lo que no quería es que quedara una sensación de pesimismo en esta mesa. Y esto no vale para nada, todo lo contrario, sino a ver cómo hacemos para que, como decía Peret, no estaba muerto, estaba de parranda, que resucite la administración electrónica. ¿Por quién comenzamos? Yo tengo en mi lista como primera a Maricris. Sí. ¿Se escucha, no? Sí. Buenas tardes o buenos días. Yo, en primer lugar, quería darle las gracias a Novagov por esta invitación, por el evento. Y yo, en segundo lugar, les quería dar las gracias a ustedes, porque seguramente la mayoría de los que están aquí saben de todo esto, desde luego muchísimo más que yo. Con lo cual, gracias, porque van a aguantar 5 minutos de, yo creo que de tristeza, porque lo que le voy a contar, desde luego, no es un camino de rosas. Vamos a ver, yo me voy a limitar a trasladarles mi visión como funcionaria que se tropezó con llevar tecnología y protección de datos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues la experiencia que he tenido en cuanto a qué ha significado en el Ayuntamiento innovar para transformar nuestra entidad local y qué percibo que va a significar a partir de ahora. Me explico. Cuando nace la Ley 11/2007, les recuerdo que era un momento en que los fondos de financiación europeos eran bollantes, donde había muchísimas convocatorias y venía mucho dinero. Aquellos que en esos momentos llevábamos tecnología en el ayuntamiento, nos equivocamos estrepitosamente y creímos que presentando proyectos y obteniendo financiación, comprando herramientas de hardware, de software, íbamos a implantar la administración electrónica. Ingenuos de nosotros. La organización ni la miramos. Las necesidades de la organización ni las preguntamos. Las personas, la gestión del cambio, que era eso, no atendimos a nada de eso. ¿A qué nos ha llevado eso? Pues a un camino en el cual no hemos alcanzado los objetivos después de 8 años, no somos un modelo a seguir en temas de administración electrónica, falló el liderazgo,
estrepitosamente, falló la formación, falló la apuesta por la administración electrónica. Pero afortunadamente ha cambiado la visión. Lo único positivo de poder estar aquí compartiendo mesa con ustedes es que puedo decir con satisfacción que las cosas están empezando a cambiar. ¿Por qué puedo decirles que están empezando a cambiar? Pues miren, muy probablemente porque no solo es la administración electrónica lo que significa o lo que debemos entender como innovar para transformar. Eso fue lo primero que nos vino a los funcionarios, indiscutiblemente. Pero después han aparecido otras cosas. Apareció la ley de transparencia, aparecieron los conceptos de Open Data, aparecieron las redes sociales, que coincidiendo con Víctor Almonacid, bueno, no somos administración 2.0, pero indiscutiblemente la red social es un canal de relación con el ciudadano y por lo tanto tenemos que estar ahí y los tenemos que aprovechar. En la medida en que aparecen todas esas herramientas, en el ayuntamiento hemos tenido que adoptar medidas. La primera medida que se ha adoptado, modificar la estructura administrativa, algo tan simple como eso. ¿Por qué? Pues porque los perfiles que necesitábamos en la entidad local para abordar estos procesos no los teníamos. Los funcionarios no sabemos de todo. Muy probablemente somos más los que sabemos de contratación, de recursos humanos, de servicios públicos, pero de tecnología, de cambios tecnológicos dentro de una entidad local, pues yo creo que aún falta mucho para llegar hasta ahí. En la privada hay mucho avanzado y nos tocaba copiarnos de la privada. ¿Ves? Entonces, hemos cambiado la estructura administrativa, los perfiles que necesitamos para abordar el proceso están cambiando ahora mismo y estoy segurísima, apostando por los adecuados. En segundo lugar, el liderazgo. Pues no hemos tenido el liderazgo adecuado, pero ni el político ni el técnico. Si no tenemos los perfiles técnicos, ¿cómo vamos a pretender tener el perfil político que apueste por nosotros? Pues eso ha cambiado, ahora está cambiando. Por fin, en el Ayuntamiento de Santa Cruz se apuesta políticamente por innovar para transformar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Pues medidas muy prudentes, muy humildes y muy discretas. Hemos abordado osadamente un portal de transparencia. Digo osadamente porque coincido con uno de los ponentes anteriores en que ¿cómo pretendemos nutrir un portal de transparencia y ser transparentes sin previamente tener administración electrónica y toda la gestión de los procedimientos en formato digital? Bueno, pues somos así de atrevidos, somos así de osados. Me peleo con todos los jefes de servicio, efectivamente, pues porque hay que nutrir ese portal cargándoles de más trabajo, pero obviamente hay que ir dando pasos, pequeños, pero hay que ir dando pasos. También hemos sacado un portal Open Data que en estos momentos tiene 20 datasets en los distintos formatos que el esquema nacional propone, pero que a final de año aumentaremos ese conjunto de dataset, con lo cual otro pequeño paso. Y por último, en tema de redes sociales, bueno, nos hemos encontrado con que había que abordar el tema de las redes sociales ya internamente, porque es un canal y es un canal que estamos usando todos los servicios del ayuntamiento y que además debemos usar y debemos explotar, pero obviamente con criterios de homogeneidad. Pues el manual de redes sociales, que en otros muchísimos municipios de España ya disponen de él, nosotros en este momento ya estamos en la fase de trabajo para consensuar con toda la organización de cara a que sea una realidad en breve. Y termino diciéndoles, bueno, innovar es muchísimo más que administración electrónica, nos hemos equivocado y desde luego yo creo que ahora somos un ayuntamiento que vamos a copiar de los que lo han hecho bien, tanto para lo bueno para lo malo, para lo bueno para evitar volvernos a equivocar y en lo malo pues para no volver a caer en los errores en los que ya caímos en su momento. Gracias. Muchas gracias, Cris. No has conseguido deprimirnos, todo lo contrario. Esa historia del que se cae y se levanta siempre es motivadora. Me alegro mucho. Bien, yo tenía por aquí en segundo lugar.
a Lucía Escapa. Conseguimos Pues, bien. como solo tengo 5 minutos, Hemos traído solo para esto. muchas gracias a la organización por invitarme, gracias a todos vosotros. Yo solo quiero compartir unas reflexiones que en parte ya se han escuchado aquí, así que no esperéis ninguna novedad sorprendente, pero que en mi caso pues son el resultado también de la experiencia, en la misma línea de lo que contaba María del Cristo. Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema de transformar la administración tiene 3 ejes, que son, por un lado, el hecho mismo de que es una administración. Lo señalaba uno de los ponentes de la mesa anterior, no estamos hablando de una organización privada, la administración pública tiene unas características que la separan, que la diferencian netamente de las organizaciones privadas, tengan o no ánimo de lucro. En segundo lugar, el eje de la tecnología como una herramienta que posibilita la innovación. Y, en tercer lugar, el eje de la innovación como forma de transformar, como forma de hacer cosas nuevas, distintas radicalmente. Esos 3 ejes he querido representar en qué medida se han ido utilizando en esos intentos de modernizar la administración y, en primer lugar, veo una fase que coincide con el lanzamiento de la administración electrónica en la que primó la intersección entre tecnología y administración. Ese origen de la administración electrónica como una aplicación de la tecnología para modernizar la administración y que, en mi opinión, mi experiencia, condujo efectivamente a grandes mejoras para los ciudadanos, pero no transformó la organización, solamente produjo nuevas maneras para los ciudadanos de hacer lo mismo. Y, en paralelo, desde el punto de vista interno, no supuso un cambio para los funcionarios. En ciertos casos, en muchos, supuso un cambio a peor, puesto que generó una dicotomía o incluso una esquizofrenia entre ese funcionamiento electrónico hacia el exterior en la relación con el ciudadano y un funcionamiento que seguía siendo mayoritariamente en papel en la dimensión interna, ¿no? Afortunadamente, la nueva Ley 39/2015, que se aprobó el viernes pasado, trata de eliminar esa distinción de procedimiento electrónico como si fuese un tipo específico, distinto, especial, porque el procedimiento administrativo a día de hoy es electrónico o no es. Bien, el siguiente estadio es la intersección tecnología-innovación, un poco en la línea de lo que apuntaba María del Cristo. Situaciones económicas bollantes, montón de proyectos, de inversiones, de planes de modernización focalizados en aportar tecnología. Pero, lamentablemente, muchos de esos proyectos, pues lo único que hicieron fue inventar la rueda una vez, otra vez, otra vez, en los distintos niveles administrativos. Y la consecuencia fue generar esa frustración, ese desencanto, incluso esa pérdida de credibilidad por parte de los proyectos de modernización o los proyectos de tecnología. Y entonces, pues, ¿cuál es mi reflexión en este momento? Mi reflexión es que hay que abordar esa transformación de la administración desde la perspectiva de la innovación, desde el eje de la innovación. Ese es el cambio que parece que es un cambio de paradigma a la hora de hablar de transformar la administración. Y descomponiendo la innovación, es decir, qué elementos creo yo que son necesarios para acometer un proceso de innovación permanente en la administración y sobre todo para que esa innovación sea fructífera, tenga éxito. Bueno, pues en primer lugar yo creo que tiene que haber interés. Es necesario que la organización apueste, que se interese por la innovación, por el cambio, por el avance, por el seguir los cambios sociales, que al fin y al cabo son los cambios de los ciudadanos a los que sirven. En segundo lugar, tiene que haber obstáculos. O sea, la innovación es siempre un proceso de eliminar o superar un obstáculo. Tiene que haber vagancia. No desdeñemos la voluntad de cualquiera de nosotros de hacernos la vida más sencilla. Es un motor poderosísimo. Simplificar la vida, simplificar mi vida, simplificar mi trabajo. Entonces, el proceso de innovación tiene que contar con una dosis importante de vagancia en todos los miembros del equipo. Tiene que tener adaptabilidad. Nuestra sociedad cambia, cada vez cambia más rápido, la tecnología es uno de los elementos de cambio. Es necesario adaptabilidad para ser capaces de continuar con el proceso superando esos cambios del entorno, que pueden ser tecnológicos, pero pueden ser administrativos, pueden ser normativos también.
es necesario curiosidad, interesarse por qué es lo que está cambiando a nuestro alrededor, trasladar la curiosidad que aplicamos en nuestra vida privada al trabajo como servidores públicos. Es necesaria inteligencia, pero ojo, no solamente inteligencia científica, es necesaria inteligencia emocional, inteligencia para empatizar con los ciudadanos, para empatizar con los funcionarios que se van a ver sometidos a un proceso de cambio, para conocer, sentir esos miedos, esas resistencias que va a generar el proceso. Y por último, obstinación, que viene de lo mismo que obstáculo, pero significa justo lo contrario, el empeño de eliminar ese obstáculo. Y innovación tiene 3 N's, pues hace falta necesidad, necesidad, necesidad. Sin una necesidad, el proceso se puede convertir en un ejercicio teórico, en un sistema muy bonito, muy mono, muy tal, pero que no sirve, no es una innovación productiva. El proceso de innovación en la administración, en mi experiencia, tiene que responder a una necesidad. Y vistos todos estos componentes de la innovación, pues parece difícil que lo pueda hacer una única persona sin perjuicio de que haga falta liderazgo. La innovación es una filosofía de trabajo en equipo. Es una forma de obtener todos esos ingredientes que he encontrado, que he detectado la innovación en los distintos elementos, en las distintas personas que componen el equipo de proyecto. Bueno, ¿y innovar para qué? Pues para incorporar a los ciudadanos, diseñar mejores servicios, hacer más competitivo al país, aprovechar los recursos. Y en esa innovación, la tecnología es una fuente y un soporte, puesto que nos proporciona herramientas de comunicación, de búsqueda, de investigación, de trabajo colaborativo, de reutilización de las ideas, incluso nuevas herramientas, como por ejemplo Big Data, claramente abre nuevas vías a lo que son los servicios públicos. Eso ya no es modernizar, no es cambiar, es innovar. Y por último, la tecnología como soporte al servicio, a la hora de diseñarlo, de entregarlo, de controlar su calidad, relacionarnos con el usuario, mejorarlo de una manera continua. Pues esto es todo. Voy con la presentación. Pongo la presentación, ¿vale? Mientras pasamos otros 20 minutos poniendo la presentación, te quería apostillar una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Quizás hablando de innovación pública, a veces nos falta saber innovación para qué, y en parte lo has estado diciendo, ¿verdad? Hay una frase que está muy bien, pero se puede tuitear, podéis tuitearla todos ahora mismo, que es: el gobierno abierto es el horizonte y la innovación pública es el camino. Venga, a ver, todos ahí. No, pero que había 2 presentaciones perdidas. ¿Estamos? Estamos. Bien, tenemos ahora con nosotras y nosotros a Modesta Costa. Ánimo. Hola, buenos días. En principio, nuestra participación en este evento simplemente va orientada a explicar el proceso de transformación que ha sufrido nuestra organización en los últimos años. Déjame el... Bien, en principio, como introducción, os explicamos quiénes somos, qué hacemos aquí. Y, bueno, en principio, el área metropolitana se convierte en una administración pública en el año 2011, precisamente como unificación de 3 entidades, la Mancomunidad de Municipios de Barcelona, la Entidad Metropolitana de Transportes y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. De la primera se obtienen competencias en cuanto a gestión del espacio público, de la segunda en cuanto a gestión de movilidad y transporte y de la tercera en cuanto a gestión de servicios de saneamiento urbano. El objetivo de precisamente la unificación de estas 3 entidades ya nació con esta idea de reutilización de recursos comunes. Se tenía que optimizar pues, tanto en cuanto a sistemas de información como precisamente en cuanto a sistemas de recursos dependientes de la Dirección de Servicios Generales, recursos humanos, etcétera. Era optimizar precisamente todos esos recursos. Por otro lado, en cuanto a sistemas de información se refiere,
Precisamente, como los organismos autónomos dependientes de la AMB también estamos ubicados en los mismos edificios, el paraguas de estos sistemas de información también tienen que ser accesibles y reutilizables desde, en este caso, el Instituto Metropolitano del Taxi, el IMSOL, el Consorcio del Ecopark 4 y también del Consorcio de la Vivienda. Con esta breve introducción de quiénes somos, pasamos un poquito a ver las cosas que hemos hecho. En principio, en el 2009 empezaron a llegarnos bastantes inputs de que la Administración electrónica llega y hay que moverse y hacer algo. Entonces, a nosotros, en el caso contrario de Maricruz, precisamente, pedimos subvenciones y no nos las dieron. Entonces, había un poco que, con los recursos que ya disponíamos, precisamente intentar reutilizar lo que teníamos y ver lo que podíamos aprovechar. Y decidimos hacer una prueba piloto precisamente con un gestor documental que venía integrado con nuestro sistema de información contable y ver qué podíamos sacar de esa experiencia. Lo que se hizo es, desde el mismo sistema de contabilidad, en este caso es SICALWIN, se generaban el mismo usuario de forma transparente para él, se generaba el documento contable directamente desde la aplicación SICALWIN, totalmente transparente para el usuario, y iba directamente a parar al gestor documental. Y, por otro lado, iba a parar a la bandeja de entrada del directivo o del cargo que tuviese que aprobar ese documento. ¿Cuál fue la ventaja? Que iniciamos ese proceso de gestión del cambio, en el sentido de que empezamos a trabajar con documentos electrónicos y empezamos a trabajar con firmas electrónicas. La ventaja fue en que funcionó de forma transversal precisamente para toda la organización, porque todos los servicios generan gastos, todos hacen autorización y disposición de gastos, con lo cual empezó a entrar en la cultura de la organización la utilización tanto del documento digital como de la firma electrónica. Por otro lado, servicios jurídicos y el Departamento de Secretaría se tuvieron que poner las pilas y ver que jurídicamente todo aquello era relevante y que realmente era jurídicamente correcto. Y, bueno, la verdad es que la experiencia fue satisfactoria, funcionó la prueba piloto de forma correcta y se fue introduciendo dentro de la organización. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se constituyó el área metropolitana de Barcelona, porque toda esta experiencia anterior fue con Mancomunidad de Municipios, se puso como uno de los objetivos definidos en el Plan de Actuación Metropolitano de la legislatura, precisamente 2011-2015, que finaliza ahora, uno de los objetivos claros puestos, la implantación de la Administración electrónica. Como parte negativa es que nadie dijo cómo se tenía que hacer. Simplemente eso nos encargó al servicio TIC que lo pusiésemos en marcha. Entonces, desde nuestro lado, desde el servicio TIC, lo que teníamos claro es que teníamos que colocar una herramienta que nos diese cobertura y funcionalidad para crecer en un futuro. Teníamos que colocar una herramienta que pudiésemos crear flujos de trabajo, esos procesos de administración que en teoría deberían ser más eficientes. Teníamos claro que los traslados de la documentación, tanto interna como externa, tenían que ser muy ágiles, porque precisamente en el proceso administrativo se dilata mucho en el tiempo por el tema del movimiento del papel. Y, por otro lado, también el tema de que teníamos que implantar comunicaciones seguras, en el sentido de que todo lo que entendemos nosotros por el tema del teletrabajo. Bueno, voy un poquito más ágil. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Vale? Nuestra experiencia es que hemos obtenido un sistema de información que realmente nos da en una misma plataforma esta visualización de expediente electrónico como contenedor, como conjunto ordenado de documentos, tipificado por ellos. Podemos visualizar también
todos y cada uno de los documentos, evidentemente visualizar su contenido, por el otro lado visualizar las firmas que se han producido en cada uno de ellos y, como no, evidentemente el control de acceso a estos datos. Por otro lado, el tema del teletrabajo. Lo que para nosotros también era importante y primordial es que los directivos o los técnicos, cuando salían del ámbito metropolitano, también pudiesen trabajar con el mismo sistema de información, precisamente con el tema de agilizar todos los trámites que fueran posibles y por temas también de urgencia. Por ejemplo, todo el tema, lo que es la bandeja de entrada de documentos de firmas, si un directivo está pues, en Honolulu de vacaciones y aparece una urgencia, pues evidentemente pueda emitir esa firma. Por otro lado, el tema del movimiento. El movimiento de la documentación para nosotros también es muy importante y, sobre todo, para nuestro cliente principal, que en este caso es el propio ayuntamiento. Entonces, nos hemos adherido a la plataforma EACAT, que es la extranet de las administraciones catalanas, que lo que nos permite es optimizar y automatizar estos movimientos de documentación. Cuando el movimiento es propiamente interno dentro de nuestra misma gestión, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos trabajando con nuestra misma plataforma de sistema de información. Es equivalente al movimiento de un correo electrónico, es decir, básicamente cero, con lo cual a nivel interno lo teníamos resuelto. Pero a nivel externo, cuando vamos y queremos enviar una documentación a un ayuntamiento, utilizamos esta plataforma, que esta plataforma lo que nos dota es a todos y cada una de las administraciones catalanas de un registro administrativo de entrada-salida, con lo cual, cuando queremos transmitir un documento a un ayuntamiento, nos conectamos a la plataforma, lo subimos y esto automáticamente hace una anotación en nuestro registro de salida, una anotación simultáneamente en el registro de entrada del ayuntamiento destinatario y, además, nos emite un acuse de recibo. Muy rápido. Esto hemos dado un paso más y lo hemos integrado con nuestro sistema de información de tal forma que podemos emitir lo que en sistemas presenciales serían un par de días aproximadamente, lo hemos pasado a 1 minuto. Esto simplemente queríamos mostrar la evolución desde el 2011 de lo que ha sido en esta legislatura. Evidentemente ha sido creciente y realmente estamos satisfechos con el funcionamiento. Esto ya entramos luego, si quieres. No sé si he entendido, mi resumen es que habéis trabajado mucho, bien y con poco dinero. Magnífico, felicidades. Bueno, Sergio, te lo han puesto muy difícil. Ya me habéis dejado contra el suflé bajado. O sea, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, como consuelo puedo decir que mi presentación será breve y sucinta. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta mesa con gente con una experiencia consolidada, dado que yo no tengo experiencia como tal en el sector público, no soy empleado público, soy investigador, soy consultor, etcétera, pero no soy empleado público. Pero lo que creo que puedo aportar es un poco la óptica de los problemas que realmente están en la cabeza de las organizaciones públicas, no de los empleados, sino de las organizaciones a la hora de enfrentar la innovación. Es curioso porque, como bien decía Alberto, y ayer tuvimos este debate en la cena, yo soy analista digital y creo que el análisis no tiene un valor en sí mismo de innovación. Los analistas realmente lo que hacemos es señalar qué es lo que pasa y explicar por qué pasa. Eso, como tal, no te lleva a grandes descubrimientos o grandes cambios sistémicos. Como dicen los americanos, no somos una tecnología que pivote el sistema. Un análisis normalmente no pivota. Pero ¿cuál es la historia de todo esto? Que realmente, bueno, esto antes las reflexiones serias se ponían con el Principito, pero a mí nunca me gustó el Principito y las pongo con Matrix.
Decía Ortega y Gasset, un poco para contrarrestar, que las ideas se tienen y en las creencias se está. El problema que se tiene en las organizaciones burocráticas, sean públicas o privadas, es que se conjuga mucho una de las frases más peligrosas del mundo, que es esto siempre se ha hecho así, y se suele completar con esto no lo vamos a poder cambiar. Como bien dice el niño afeitado, de la cabeza afeitada, detrás mío, el problema no es doblar la cuchara porque no es posible. El problema es darse cuenta de que no hay cuchara, de que las reglas que creemos que existen no existen. Y eso es lo que sí que creo que puede aportar la analítica web. No como valor en sí mismo, sino como un elemento de cambio. No sé si se acuerdan de un señor que fue secretario de Estado en Estados Unidos con la administración Bush, que se llamaba Donald Rumsfeld, que cuando le preguntaron, después de todo lo que se había montado en Irak, que qué pasaba con las armas de destrucción masiva, vino a decir que es que ellos no sabían que no había armas de destrucción masiva. Conceptualmente, la frase es difícil de entender, pero dándole un poco la vuelta, realmente nos sitúa en una cuestión de conocimiento que es muy importante, que es que hay cosas que sabemos y hay cosas que ignoramos que no sabemos. Y eso es lo que nos aporta la analítica. Hay cosas que sabemos y esos son los hechos. Y los hechos están bien, es sobre lo que tenemos que actuar, pero no podemos dejar que nos capturen. Hay cosas que sabemos que no sabemos y son las que buscamos. Es lo que hace un analista. Queremos que una cosa funcione, queremos que una web funcione, pero no podemos saberlo si no lo buscamos. Hay cosas que no sabemos que sabemos, volviendo un poco con el trabalenguas. Eso es la intuición. Ese es uno de los grandes motores de la innovación. Todos ustedes, con su experiencia, sean casos de éxito o de fracaso, o de discutible fracaso, como decía Maricris, parten de una serie de aprendizajes no explicitados que son los que permiten aportar grandes cambios. Y luego está la auténtica magia, que es la que yo desde luego no tengo y por eso yo sé que no soy un innovador, que es las cosas que no sabemos, que es la auténtica magia, es la disrupción, es la innovación. ¿Qué aporta la analítica realmente a esto? Que yo creo que es imposible llegar a descubrir, a explorar lo que ignoramos que no sabemos si no estamos acostumbrados a buscar. No tenemos que vivir en la creencia, tenemos que vivir en la duda. Y eso es lo que tiene que aportar el análisis. Lo que tiene que aportar el análisis es la simple costumbre de dudar de todo, de probarlo todo, y eso es lo que nos aporta la tecnología. Hace 15 años, saber si una cosa funcionaba requería un estudio costosísimo de consultoría, con una encuesta, etcétera. Ahora mismo, averiguar si algo funciona a ciertos niveles es barato, es rápido, es sencillo. Se pueden hacer encuestas online en 4 minutos. Puede que no sean estadísticamente fiables, puede que no sean el colmo de la verdad, pero vas a saber mucho más que si no preguntas. Puedes saber si la gente utiliza un servicio web, si la gente lee los tweets, si a la gente le gustan esas comunicaciones, etcétera. Todo eso lo podemos hacer y es imposible para mí conceptualmente llegar a hacer grandes cambios si no metemos la mentalidad y la mecánica de que tenemos que averiguar qué es lo que pasa en nuestra casa. Eso es lo que creo que la analítica tiene. Y es que, y ya para esto terminar, y ni siquiera me han enseñado el cronómetro, la cuestión es que podemos saber después de este gran congreso, cuál es el camino, podemos tener ideas, pero el camino se hace andando. Como bien dicen también en Matrix, hay una enorme diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Y yo creo que esa vida en la duda y en la investigación y en la curiosidad es la única manera de andar el camino que nos lleve a cambiar las organizaciones. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias por acogerte al tiempo estrictamente. Yo creo que la lección ha sido clara, ¿no? Tienes que tomar toda la pastilla roja, no la azul. No sé, ni me acuerdo ya de qué pastilla era, pero bueno, sí, la buena. La buena, que tomarse la buena, la de la innovación. Bien,
Ahora, para animar este debate, tenemos unas cuantas preguntas. Esas las hemos ido compartiendo a través de correo electrónico. Las he un poco ordenado, yo creo que de lo genérico a lo particular. ¿A cuánta llegamos? La primera pregunta, o superpregunta, pues así como la gorda, ¿no? Diría lo siguiente. La Administración electrónica prometía cambiar los servicios de la Administración y hacerlos más parecidos a Amazon que al Vuelva usted mañana de Larra. Además, pretendía aumentar la participación digital y producir innovación disruptiva. ¿Qué parte de esa utopía se ha cumplido? ¿Cuál aún se puede cumplir? ¿Y a cuál no llegaremos nunca? ¿Quién quiere empezar con esto? Venga, empiezo yo. Porque como soy la menos ejemplar para contestar cuál hemos cumplido, pues yo creo que no tiene nada que ver cuál hemos cumplido. Yo prefiero contestar qué vamos a cumplir y hasta dónde podemos llegar. Y pese a la experiencia que he tenido, estoy convencida de que vamos a llegar, pero que además vamos a llegar mucho más allá de lo que creemos, por una sencilla razón, porque la tecnología avanza a pasos agigantados, porque lo que hoy se nos está planteando como dificultades dentro de unos años no lo va a ser, porque afortunadamente además dentro del cuerpo de los funcionarios cada vez se irán incorporando gente que ha nacido en la era digital y por lo tanto van a ver esto con una naturalidad con la que nos ha costado verlo a otros y porque creo que lo que estamos haciendo en Santa Cruz y llegamos tarde, yo creo que es lo que al final están haciendo en todas las organizaciones. Y es que afortunadamente hay ejemplos a seguir y por lo tanto el camino que nos queda por recorrer es mucho más llano de lo que les ha costado a otros. Con lo cual yo estoy segura que en temas de innovación, insisto, no me ciño a administración electrónica, en temas de innovación estoy convencida de que pese a lo garantista que deben ser nuestros procedimientos, vamos a avanzar de una manera tremenda, pero tremenda. ¿Quién se anima? Yo creo que a largo plazo estoy de acuerdo contigo. Me pone un poco triste que uno de los elementos para alcanzar ese largo plazo sea el reemplazo generacional. Me gustaría pensar que vamos a llegar a ello un poco antes. Creo que se ha avanzado bastante en hacer la administración, en hacer la administración menos parecida al Vuelva usted mañana, aunque eso desde luego no es la administración Amazon. Lo que tengo más dudas es en que verdaderamente si no hay un cierto cambio de paradigma, la mera aplicación de la tecnología vaya a conducir a una disrupción, a una transformación de la administración, a esa incorporación de los ciudadanos al control de las políticas públicas, al ejercicio de la transparencia, a la participación ciudadana. Ahí creo que hay todavía bastante cambio interno, cambio de procesos, cambios organizativos, que no es meramente seguir avanzando en la administración electrónica. Yo un poco también os doy mi opinión, pero ahí yo lo veo quizá más, como soy más del entorno técnico, aquí tenemos más juristas, yo veo más en las dificultades. No puedes comparar una herramienta tipo Amazon, que tiene su propio registro, que en el fondo si no tiene disponibilidad y temporalmente no está en uso, en el fondo tampoco pasa nada más que pierden negocio. En cambio, en las administraciones públicas tenemos la necesidad, a nivel jurídico nos exigen que tengamos disponibilidad 24/7, que tengamos registro de entrada, que tengamos sede electrónica, los niveles de identificación de los ciudadanos cuando se conectan tiene que ser una identificación que te identifique claramente como ciudadano y sea equivalente a la presencial. No te sirve un registro como el de tipo Amazon o como el de las entidades bancarias en el que tienes usuario y contraseña. ¿Qué pasa? Que necesitas certificados electrónicos. La conexión con certificados electrónicos todos sabemos que da miles de problemas a nivel de drivers,
Por otro lado, la disponibilidad 24/7 exige que la Administración electrónica tenga unos recursos económicos muy amplios, porque todos sabemos que alojar a nivel todo el sistema de información, alojarlo en sitios seguros es muy, muy, muy costoso. Y las administraciones de pequeño calibre, pues no, pequeño o mediano calibre no se puede asumir. Y básicamente yo creo que ahí estamos un poco trabados en esas dificultades y es lo que nos cuesta poner en marcha. Y por otro lado, poner en marcha la parte exterior que sea bonita, si por la parte interna no funciona de una manera ágil y eficiente, difícilmente conseguiremos una administración electrónica que funcione y le dé respuesta tanto al ciudadano como al ayuntamiento, como a quien tenga relación o necesite ese servicio de la administración. Bueno, me alegro de que me hagas esta pregunta. Vamos a ver, yo primero decir que creo que no somos conscientes del grado de avance que ha tenido la tecnología en las administraciones en los últimos 20 años. Y solo pensad en esos últimos 20 años, que haya quedado más o menos bonito, que eso se quede en una desilusión, puede ser, pero no ignoremos que el cambio ha sido grande. Uno de los problemas que tenemos es que seguimos pensando que todo tiene que ser Amazon y no todo tiene que ser Amazon. Por mucho que Amazon mole y sea estupendo y yo vaya a Amazon buscando placer, porque voy buscando placer, comprando cosas, nunca voy a sentir ese placer accediendo a mi expediente judicial, porque no quiero acceder a mi expediente judicial, lo hago porque no me queda más remedio y es una situación dolorosa y de estrés y de preocupación y de angustia. Quizás uno de los problemas es que hemos estado buscando referentes equivocados para según qué casos y eso la industria privada sí lo tiene claro, que no puedes valorar ni entender todas las tecnologías por el mismo criterio porque las necesidades y las expectativas del usuario no son siempre las mismas. Hay sitios donde quieres estar mucho rato y hay sitios donde no quieres estar nada y donde quieres, a ser posible, no hacerlo. Pues fijaros el éxito de la agencia tributaria. ¿Cuál ha sido el éxito de la agencia tributaria? Que no tengamos que entrar a la página web de la agencia tributaria. O sea, es una barbaridad, pero es así. Esto tumba muchos mitos. ¿Hay un problema generacional? Yo, rebatiendo un poco el punto de vista, creo que no. Mi padre usa WhatsApp, o sea, y mi padre es una persona mayor y utiliza el solitario Spider y el WhatsApp. A lo mejor es que la tecnología que él necesita no es la tecnología que necesitamos todos y a lo mejor no hemos hecho ese esfuerzo en hacer algo atractivo. Hay sitios que son absolutamente horribles y hay sitios que son absolutamente bonitos y cómodos y buenos en el sector público y en el sector privado. Simplemente no se ha trabajado eso. Y por último, señalar que efectivamente hay unos requisitos específicos y muy complicados de la Administración, muchos de ellos bien fundados, pero ahí sí que la Administración ha tenido un problema de innovación enorme. ¿De verdad es necesario que yo tenga que identificarme con un certificado digital clave 2CA para poner una reclamación en un comercio? O sea, yo no vivo en España, vivo en Francia. He montado una empresa sin utilizar un certificado digital y no me siento amenazado, ni me han robado, ni han suplantado mi identidad. A lo mejor muchas de las normas que hemos dado por sentadas, que estaban en papel, tendríamos que tirarlas y destrozarlas porque a lo mejor no son necesarias. Yo también os quiero. ¿A un rebote en la mesa ese comentario? Sí, yo creo que ese es uno de los comentarios que es generalizado dentro yo creo que de los tecnólogos, no sé si también en más colectivos dentro de la Administración. El mundo electrónico es muchísimo más garantista de lo que es el mundo tradicional y mientras eso no se modifique, pues es muy difícil hacer evolucionar la Administración digital hacia adentro y hacia afuera. Sí, es cierto. A manera de anécdota, recuerdo una vez que yo vivía afuera y tuve que presentar un papel y mi madre lo llevó, firmó por mí, se lo entregó a un funcionario y eso fue perfectamente válido. No sé. Ahora hay que hacer una seguridad ahí. Bien, una segunda pregunta que tengo por aquí. Vamos a ver. Ah, sí,
Rebota. Te puedo decir que incluso a nivel interno, a nivel de la Administración, a nivel interno, se es muchísimo más exigente con la Administración electrónica que con la Administración en papel. O sea, el hecho de que se pueda visualizar electrónicamente un documento y que potencialmente lo pueda ver alguien, eso te crea un revuelo a nivel de secretario, a nivel de servicios jurídicos, etcétera, que en el mundo papel esto no pasa, porque te dejan los expedientes encima de las mesas de un día para otro, que pasa allí y no pasa nada. De hecho, esto te da lugar a paradojas realmente absurdas, porque cuando yo trabajaba haciendo software para, entre otros, administraciones públicas, administraciones que exigían criterios realmente delirantes para presentar cualquier tipo de papel, luego hacían de requisitos al fabricante de software que se pudieran borrar físicamente los expedientes, lo que es una auténtica barbaridad. Pero claro, quieren lo máximo formalmente y todas las puertas de atrás posible. Y ese sí que es un problema de tener la cabeza amueblada de una manera totalmente adversa a la innovación. Tenemos otra pregunta, aunque por cierto, yo creo que Amazon no se cae nunca, las administraciones se caen casi siempre, pero bueno, pese a todo. Bien, la pregunta es, ¿cómo podemos compatibilizar la innovación, que es un proceso de prueba, error, aprendizaje, prueba, error, etcétera, salpicado entre medias por el éxito de vez en cuando, con una organización que debe ser garantista con los derechos de los ciudadanos? ¿Empiezo yo? Ahora. Bueno, hace poco leía un artículo porque el gobierno de Australia sacaba un nuevo portal de recaudación de impuestos en plena campaña de lo que para ellos es la declaración de la renta y se cayó varias veces provocando grandes problemas. Y esto dio lugar a un cierto debate acerca de si es legítimo probar o no probar. Yo creo que hay que probar, es inevitable probar, nos lo da la tecnología. El Reino Unido tiene un portal que es extraordinario, de gobierno abierto, y estuvo haciendo pruebas con la paginita de dar gracias a quien se hacía donante, y eso ha supuesto un 5% más de donantes de órganos. Un 5% más, que eso en vidas, ¿cómo no vamos a probar eso? Pero lo que no podemos hacer es hacer los experimentos con ácido sulfúrico en la cara de tu abuela, ¿no? O sea, tenemos que hacer los experimentos en entornos controlados y limitados, con gaseosa, como decía el filósofo, ¿no? Es difícil de hacer, pero el peor experimento es el que no se hace. A ver, yo sí que comentaría que todo lo que son las pruebas piloto, el ensayo y error, cuando es a nivel de gestión interna, esto es mucho más fácil. El intentar buscar espacios y puestas en marcha en sectores y ir ampliando esa puesta en marcha, la verdad es que sí que es realmente saludable y realmente fructífero. Nosotros realmente funcionamos así, el intentar hacer conjuntos de pruebas, etcétera, y a nivel interno funciona. El problema es realmente cuando quieres hacerlo con una gestión externa, que tienes, pues eso, todos esos requerimientos jurídicos de que si el sistema falla, realmente puedes tener problemas. A nivel de contratación, por ejemplo, en esto son las pruebas las mínimas. Y es complicado hacer pruebas en el mundo externo. Nosotros en el ayuntamiento, pese a eso que les he trasladado de la falta de evolución, hubo un momento en el que una compañera, y con un criterio además yo creo que muy correcto, hizo un proyecto de prueba. Hizo un proyecto de prueba con las herramientas que teníamos y que les dije que compramos sin saber muy bien si satisfacía o no las necesidades. Y la pena es que ese proyecto piloto, por decirlo de alguna manera, no siguió avanzando. Pero ese proyecto que lideró esta compañera fue un rotundo éxito. Fue destinado a aquellos procedimientos, digamos, más delicados dentro de la organización, pero con un impacto social tremendo, porque era el servicio de atención social, y consiguió
un descenso importante en los periodos de trámites de los procedimientos que fue de un éxito aplastante. Pero la pena, y esa compañera está aquí en esta sala, es que ahí murió el proyecto. No conseguimos, no fuimos capaces los que nos quedamos de seguir avanzando. Pero sí que creo, respondiendo al planteamiento, que sí que probar y equivocarnos, en este caso no nos equivocamos, es sano, es saludable. Bueno, yo creo que es una pregunta complicada porque hay muchos aspectos que efectivamente la Administración tiene que ser garantista porque no es una empresa privada. Los derechos de los ciudadanos pues tienen que ser garantizados, protegidos, etcétera. Pero el principal problema, en mi experiencia al menos, es justamente algo que decía antes Sergio. Esto siempre se ha hecho así, esto no se puede cambiar. Y ese es el principal problema para la innovación en la Administración. O sea, ni siquiera es en mi opinión, ni siquiera es una voluntad de poner por delante los derechos de los ciudadanos y limitar ese proceso de prueba y error en la medida que pueda lesionarlo, sino que en muchos casos es una resistencia activa a explorar otra manera de hacer las cosas o incluso una manera más simple de hacer las mismas cosas. Entonces yo creo que hay dos procesos de innovación, uno que va de arriba abajo y que necesita un liderazgo con una cierta componente política, que incluye eso, el atreverse a ¿y si lo hacemos de otra manera? Y luego hay otra innovación más modesta, más de andar por casa, que cada uno puede ir implementando en sus equipos de trabajo y que va empezando por esos pequeños proyectos de los que tú hablabas, de ir haciendo las cosas un poquito distintas, las mismas cosas que veníamos haciendo un poquito diferentes. Pero si no se acompasan esas dos técnicas de innovación, esos dos procesos de arriba abajo, abajo arriba, es difícil realmente que se produzcan cambios significativos en la organización. Yo por provocar diría dos cosas. Una, que yo como ciudadano prefiero que sea garantista mi banco que mi administración. Porque lo que me van a robar es más importante. Eso para empezar, ¿no? Que a veces hay que ser garantista, en mi banco más. Mi banco experimenta bastante. Hago telebanca, cada día me mete una cosa nueva. Y segundo, por ejemplo, algo que he propuesto yo a varias administraciones es que a la hora de diseñar una interfaz web, que eso se hace en plastilina, eso no rompes nada, en lugar de poner una, pongan 3 opciones que lancen aleatoriamente y que midan con cuál se arregla mejor el ciudadano, o incluso segmento de ciudadanos, igual cada cual va con uno. Bueno, ¿por qué ni eso se puede hacer? Lo propone si nadie lo hace. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que hay un problema, como decía Lucía, de que conceptualmente no se entiende. O sea, un problema que tiene la Administración es que no tiene esa conciencia de competitividad, pero no de competir, entre otras, sino competir consigo misma, ir cada día un poquito más lejos. Cualquier empresa con una importante componente web no para de probar. Google, aunque no lo sepáis, está probando todos los días constantemente el tamaño de la barra de búsqueda. El tamaño. Nunca os va a tocar 2 veces la misma porque está siempre probando si sois más felices, más arriba, más abajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos están buscando mejorar sus resultados de negocio, aunque ya están arriba y tienen para vivir 10.000 vidas. Sus dueños están... Y eso la Administración tiene que tener esa competitividad y ese ánimo de ir cada vez más lejos, ¿no? Y yo creo que evidentemente todos los que estáis aquí tenéis esa aspiración, es la idea, ir contagiando de esta manera. También creo que por cuestiones estructurales es difícil, pero que la principal manera de hacerlo es con una innovación de guerrilla, ¿no? Esto de los intraemprendedores y todo esto, ir haciendo, aunque sea proyectos pequeños. Yo aquí sí que te haría un comentario. Considero que tienes razón, pero ¿cuál es el problema de la Administración? Que la Administración no tiene desarrolladores para todo. Entonces, básicamente tenemos que apoyarnos en partners externos que nos hagan desarrollos a medida. ¿Cuál es la complejidad desde la Administración? Desde las empresas privadas tú contratas a quien consideres conveniente cuando lo consideres conveniente. ¿Cuál es el problema de la Administración pública? Que para contratar
algo que tú quieras probar o que quieras poner en marcha, ¿qué tienes que hacer? Iniciar un expediente administrativo con todos los tiempos e incluso una vez contratado, tú no puedes incluir en el pliego de condiciones y además póngame una bolsa de horas para innovar en un futuro. Eso no lo puedes poner. Tienes que contratar cosas específicas en el pliego técnico y eso es una dificultad que te añade importante. Porque nosotros intentamos siempre intentar cubrirlo todo, intentar también contratar bolsas de horas pequeñas para intentar incluir posibles mejoras, pero también es difícil esto a nivel de intervención y no estás intentando hacer nada ilegal, sino que lo que intentas es intentar complementar y esto a nivel de administración y sobre todo a nivel de intervención y fiscalización es muy difícil. Te recomiendo, Modesta, a ti y a todo el público que busquéis en el programa la parte en que van a estar Yocasta Guzmán, Jonathan Toribio y Guillermo Yáñez, que están todos en esta banda, que van a dar una sesión de contratación pública interesantísima. Igual resuelven nuestros problemas por ahí. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Alguien sabe si nos queda tiempo? Sí. ¿Un micrófono para este hombre? Sí. Perfecto. Pasamos ya a que hable el público. Hola, soy Joaquín Grande, llevo más de 30 años en la Administración y casi todo comprometido con la innovación. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales es que los líderes en las organizaciones son directores que no son proactivos, porque se pasan toda la mañana y a veces parte de la tarde recibiendo a gente que le pide cosas e intentan darles al menos algo. Y el que les pide, para tener más oportunidad de que se lo den, le pide algo que ya se ha hecho antes. Por tanto, nunca le pide nada nuevo. Y el que da, tampoco da nada nuevo porque quiere quitárselo cuanto antes, como el médico del seguro, que se quita al paciente dándole una receta, pues intenta darle algo, sean agentes, sobre todo internos o externos. Entonces yo, para resolver ese nudo gordiano, lo que propongo es algo parecido a la iniciativa Démola, que es que haya facilitadores de la innovación por el que tengan que pasar el que va a entrar a ver al director y al salir. Entonces, esto no es nada extraterrestre. El ITC aquí en Canarias ha iniciado, junto con otras instituciones finlandesas y de otros países, el proyecto Démola. El proyecto Démola. Démola, sí. Esto consiste en que empresas privadas, o sea, ni siquiera la administración, empresas privadas, tienen retos de innovación que necesitan agentes externos porque los internos están un poco bloqueados. Y entonces la Universidad de La Laguna pone 4 grupos de 5 personas en Tenerife y 5 en Gran Canaria para ayudarles a resolver ese reto. El ITC pone unos facilitadores que ayudan a esos, a su vez, facilitadores, y yo voy a contribuir a la formación de los facilitadores. Bueno, yo creo que esto es lo que necesita la Administración, facilitadores de la innovación en la puerta de los directores, para que el que vaya a pedirle le pida algo nuevo y al salir, si el director le dice, hombre, eso nuevo me gusta, pues le ayude a buscar la solución nueva, porque si no, los directores no van a cambiar. Muy interesante introducir el poder friki en la organización, ¿verdad? Tenemos una pregunta por esa esquina, que está desde antes, por favor. Yo en lo que llega al micrófono es que no me puedo resistir a tu comentario, porque cuando yo hablé de cambios en la estructura administrativa, yo en breve voy a tener mi friki personal en el ayuntamiento. Entonces estoy encantada de la vida, porque es que es... ¿eh? Sí. Entonces, es que por fin llega eso. Es que comparto tu reflexión plenamente, pero hay directores y directores también. Pero yo necesito verbalizar que es que ese es uno de los cambios fundamentales. Cuando yo hablaba de los perfiles adecuados, es eso. Yo quiero ese friki pegado a mí en el ayuntamiento. Pues yo lo voy a tener en breve. Entonces yo tenía que contarlo. Sí, es solamente para el tema de la contratación de tecnología. Yo creo que se ha aprendido mucho en estos años. Sin embargo, y es un reto quizás para Novagop también, que debemos asumir,
no nos hemos retroalimentado. Por ejemplo, nosotros en República Dominicana ahora estamos poniendo un sistema para la gestión de las compras públicas que va a terminar en el portal electrónico. Pero me ha servido mucho lo que previo a nosotros había hecho Colombia, que también estaba en lo mismo, o lo que había hecho Panamá, que también está en lo mismo y ahora busca que nosotros le demos nuestra retroalimentación. Y eso es importante porque la tecnología, nosotros decimos, yo soy abogado, discúlpenme los de tecnología, pero sé lo importante que es, me han enseñado. Si nosotros mismos no nos retroalimentamos, no vamos a aprender de nuestros errores. Tú hablabas ahorita de los errores que se cometieron y dicen que de lo que más uno aprende de los errores. Y claro, eso te va a ayudar a que el próximo proyecto que tú comiences lo vas a hacer más rápido y mejor, porque ya metiste la pata posiblemente hasta donde no podía más. Pero eso es la vida y quizás en la administración pública y en el tema de tecnología tenemos que aprender que nos equivocamos y no pasa nada. Eso es parte de aprender también. Yo tenía mucha aprensión con el sistema nuestro y cuando yo vi que a Estados Unidos se le cayó su sistema de salud, yo dije, ya lo que me pase no me importa. Claro, porque es que uno vive con tanta aprensión que no se atreve a dar el siguiente paso. Y es un poco eso, uno tiene que saber que en una le va a ir bien, en otra regular y en otra se va a equivocar hasta más no poder. Y en tema de tecnología yo creo que eso es importantísimo tenerlo claro. Yo fastidiaba muchísimo a los técnicos de tecnología y ahora les pido perdón, porque yo siempre decía, pero ¿para qué sirve la tecnología que cuesta tanto? Y nunca está lo rápido que lo necesito. Y sobre todo cuando uno ve las estadísticas, ve todos los proyectos de tecnología que fracasan. La mayoría fracasan. Las estadísticas dicen que un 10% de los proyectos grandes son exitosos, porque detrás estamos las personas. Y las personas nos movemos a otra velocidad. Y cada quien quiere ver lo que gana y lo que pierde. El poder que gana en la administración es importantísimo. Esa administración, valga la redundancia del poder. ¿Qué yo gano con lo que estoy haciendo? ¿Gano reconocimiento de los ciudadanos? Me importa. Porque como políticos, que son los que dirigen la administración, le importa lo que piensen los ciudadanos. Y ahí nosotros tenemos como técnicos o politécnicos, yo digo, políticos y técnicos que nos tenemos que volver, que ver qué le interesa a los políticos para buscarlo, siempre y cuando sea bueno. Y lo que a mí me interesa como técnico, ver de qué manera yo puedo capitalizarlo para que a los ciudadanos le interese y por tanto yo tener la autorización del que me tiene que dar la autorización. Tenemos que aprender mucho de la política y también de la tecnología. Muchas gracias, Yocasta. Tenemos una palabra... sí, mira, que está al lado, luego tenemos una palabra pedida por aquí. Sí. Es el asunto de la continuidad. O sea, como es periódico, cada 3 años los trienios locales, cada 6 años los estatales, lo que se avanza en un periodo que puede ser muy exitoso, el problema de la continuidad no está garantizado. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué problemas han encontrado ustedes? En México, etcétera, seguimos teniendo un problema de esa naturaleza. Si me deja, en lugar de contestar, voy a contar una anécdota que me ha ocurrido la semana pasada. La semana pasada yo estaba en Bogotá y me reuní con una persona que trabajaba en la Secretaría de Educación del Ayuntamiento de Bogotá. Y ese hombre se hacía una cosa que me permitió contarla, le pregunté, ¿puedo contar eso en público? Y me dijo, sí. Y me pareció muy interesante. Ellos están a punto de tener elecciones municipales ahora, en octubre, tienen las elecciones municipales. Y han desarrollado un programa de educación muy interesante en torno a la jornada extendida que llaman, introduciendo habilidades nuevas para los chavales diferentes de las matemáticas, para completar su educación no solo del saber, sino del ser. Y es un programa que lo han llevado exitosamente y están orgullosos de ello. Y que si pensamos en el programa, parece que no es propio de ningún partido político concreto, puede ser transversal. Lo que suele ocurrir es lo que usted dice, que llega otro gobierno y lo tumba. Bueno, pues lo que ha hecho esta persona es ir a visitar a todos y todos los candidatos que se presentan al alcalde, que son bastantes, a hacerles una presentación de su programa.
Ha dicho, voy a presentar mi programa. O sea, le ha vendido un funcionario el programa a todos los políticos que pueden ganar. He dicho, porque quiero que si usted gana, dé continuidad al programa. Bueno, pues me parece una iniciativa, desde luego, de intraemprendizaje. El tipo le ha echado valor. Y segundo, bueno, estupenda para evitar eso que usted comentaba. ¿No? Sí. Sí, perdón. Quería hacer un comentario referente a lo que comentaba la compañera. Yo creo que lo que tenemos que hacer también las administraciones es intentar no reinventar la rueda. Es decir, el intentar utilizar la interoperabilidad, saber que tramitaciones que ya funcionan, pues intentar reutilizarlas, intentar conectarte con aquello que ya sabes que funciona, porque realmente si te equivocas estás gastando dinero del funcionario, estás gastando dinero del ciudadano. Entonces sí que es importante intentar no equivocarte en la medida de lo posible y reutilizar cosas que ya sabes que funcionan. A nivel de contratación, por ejemplo, nosotros estamos poniendo en marcha todo un sistema que es un paquete que en principio está analizado y se supone que sigue la legalidad. Entonces, al menos la inversión que hacemos, intentamos hacerlo de una manera más o menos segura para intentar optimizar ese gasto. Quizás porque como tenemos recursos muy restringidos, nos miramos mucho a la hora de gastarlos. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle la última pregunta a Jonathan. Nos pasa una cosa, había un grupo en España que se llamaba Toreros Muertos, que la forma que tenía de acabar los conciertos era tocar hasta que no queda nadie en el público. Nos está empezando a ocurrir esto, porque creo que hemos pasado de la hora. Entonces vamos a ser brevísimos y ya terminamos. Es un pequeño comentario. Usted que quiere su propio friki, nosotros hicimos algo diferente. Entramos no frikis a tecnología y eso nos permitió que comenzáramos a hablar. Si los tecnólogos tenemos un problema de comunicación muy fuerte y nuestros pleitos iniciales fueron un año peleando para entendernos. Entonces, en ese nuevo sistema que decía la doctora, los diseñadores no eran informáticos. Entonces, lograron a traducir las necesidades del negocio en temas tecnológicos con un equipo muy fuerte tecnológico alrededor, pero eso logró que podamos estar donde estamos. Hay que, así como nosotros estamos colonizando otras áreas, hay que hacerlo a la inversa. Y eso que no me escuche ningún tecnológico, por favor. No, es el valor de la diversidad. Entonces tenemos una última pregunta por ahí. O no sé ya por dónde. Estamos un poquito pasados de la hora. Y si no, seguimos en la comida y en la simplemente merienda. muy rapidito. Todos los intervinientes han hablado de la necesidad de innovación, ¿no? Y que se basa exclusivamente en las personas. Entonces, una pregunta a cualquiera de la mesa. ¿Consideramos que en las administraciones públicas estamos teniendo en cuenta esas 3 N's de necesidad que decía la compañera, o esa creatividad, ese, digamos, el empleado público para cambiar la normativa de la selección de los empleados públicos? ¿O los podemos tener esos perfiles de empleados con esos procesos selectivos de 100 temas legales donde no valoramos ni el talento, ni la creatividad, ni la comunicación, ni nada simple? ¿Vuestra opinión? Voy a contestar yo, que es mi tema, que tengo un libro de intraemprendizaje público. Yo diría que la administración pública tiene los mejores trabajadores de ninguna industria, simplemente porque todo el mundo quiere ser funcionario y tiene que pasar una prueba dificilísima, pero tiene la peor estructura para desarrollar la innovación. Y hay soluciones. Por aquí tenemos compañeros que están en comunidades de prácticas. Tú puedes calzar metaestructuras no jerárquicas sobre una estructura jerárquica y dar allí permiso, dar doble cero, permiso para innovar. Y eso está funcionando. Hace falta, no sé si está por aquí José en la Torre, por ejemplo, que en Alicante está haciendo una labor, por ahí lo tenemos, una labor increíble con esta materia y mucha otra gente que nos está enseñando que es posible. Ahora cuesta. Bueno, pues sin más, muchas gracias a los asistentes. Nos veremos ahora en la comida, en la merienda.